Un saludo para todos ustedes, para los que se están conectando ahora y los que se conectarán en tiempo diferido. Muchas bendiciones y un feliz sábado. El tema de esta mañana, como lo decía el hermano, lleva por título El cierre de la puerta de la gracia. Bueno, hemos escuchado, posiblemente muchos de nosotros hayamos escuchado el cierre de la puerta de la gracia, pero ¿qué es realmente? Eso es lo que vamos a analizar en esta mañana. Tenemos el versículo allí en Efesios 2, 8 y 9 que dice que por gracias sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Cómo nosotros definimos la gracia? ¿Cómo le dirías tú a una persona que te pregunta qué es la gracia de Dios? Bueno, vamos a la palabra de Dios y allí nosotros vamos a encontrar algunas definiciones. Si nosotros, por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que la gracia de Dios se entiende como la misericordia, la clemencia de Dios hacia los pecadores. Ustedes pueden leer, por ejemplo, Salmo 86:15, Salmos 103:8, donde dice que el Señor nuestro Dios es clemente, es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Entonces, así estamos teniendo un concepto del Antiguo Testamento que es la gracia. Si vamos al Nuevo Testamento, cambia un poquito, pero siempre sigue siendo lo mismo. Se puede entender como el amor salvador de Dios disponible para los pecadores. Es el favor divino otorgado libremente de parte de Dios. Es un don de Dios también, o es un regalo. Un don es un regalo. El versículo que nosotros leímos recién, pues es un don de Dios, pues es un regalo de Dios, así lo entendemos. Y como se trata de un regalo, la gracia es gratuita. Cuando usted decide de darle el regalo a alguien muy querido, cada uno de nosotros lo hacemos voluntariamente. La persona a la cual le queremos expresar nuestro cariño, nuestro amor, no nos está pidiendo un regalo. De hecho, nosotros se los damos en forma de sorpresa. Así que ese regalo para la persona a la cual le vamos a dar el regalo es gratuito. A nosotros nos costará, pero a la persona que se lo damos, que se lo otorgamos, es gratis. Así que el regalo para Dios, a Dios le costó la vida de su hijo, pero para nosotros es gratis. Así que es incondicional. No, nosotros no tenemos que hacer obras para ganar ese regalo, porque como regalo es gratis. Así que no tenemos que hacer obra ninguna. Si nosotros obramos bien y obramos en armonía con el cielo, con Dios, con la palabra de Dios, es porque Él nos salvó por su gracia y entonces nosotros ahora actuamos en nuestra vida en armonía con Dios, con su palabra, con los mandamientos, con sus promesas. Lo que trato de resaltar es que nosotros, haciendo cosas buenas en este mundo, al prójimo, a nosotros mismos, a Dios, no estamos acumulando puntos para que el Señor luego nos dé la gracia. Sino es que es todo lo contrario. El Señor nos da la gracia primero y al nosotros recibir esa gracia, ese don de Dios que es gratuitamente, entonces nosotros actuamos en consecuencia, en armonía con Dios.
Eso debe quedar bien claro porque hay millones de cristianos, desafortunadamente, que ellos creen que haciendo buenas obras, Dios se va a congraciar con ellos y le va a dar la gracia y los va a salvar. Y no es así. Dios nos salva porque nos quiere salvar, porque Dios ama al mundo, como dice Juan 3:16. Nos ama a todos. Ahora, cuando nosotros recibimos ese amor de Dios, ese regalo de Dios, esa gracia de Dios, vamos entonces a actuar en armonía con el Señor. Por eso, un regalo es gratis, es gratuito, no tenemos que hacer nada, el Señor lo da. Si lo aceptamos, entonces tenemos que vivir en armonía con ese Señor. Si nosotros vamos a Romanos 3:24, por ejemplo, ahí nosotros vamos a encontrar que el apóstol Pablo, que Dios a través del apóstol Pablo dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra pregunta que nos podemos hacer, que muchos se pueden hacer: ¿desde cuándo está disponible la gracia? Porque hay una corriente dentro del cristianismo que dice que a partir de Cristo nosotros estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley, dando a entender que antes de Cristo las personas, el pueblo de Dios, el pueblo judío, porque antes de Cristo no existían los cristianos, estaban bajo la ley. Pero cuando vino Cristo, entonces ya no estamos más bajo la ley, sino estamos solamente bajo la gracia. Bueno, eso es algo que no es correcto. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Así que esa doctrina es una doctrina equivocada. Y vamos a leer unos versículos que nos va a dar a entender desde cuándo estuvo disponible la gracia hasta el día de hoy. Allí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos dice claramente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Fíjese que otra vez, las obras no tienen nada que ver en la salvación. O sea, tienen que ver en el sentido de que obramos porque somos salvos. No tienen que ver en que si haciendo buenas obras, Dios nos va a salvar. No es así. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y aquí viene el elemento clave: antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué está diciendo esto? Que la gracia de Dios estuvo disponible desde antes de la fundación del mundo. Acuérdense que el Señor diseñó un plan de salvación antes de la fundación del mundo. Si el hombre caía, entonces el Señor iba a poner en funcionamiento ese plan de salvación. Por lo tanto, la gracia estuvo disponible desde antes de la fundación del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces, ¿qué hizo el Señor? Aplicó su gracia. Porque si aplicaba la ley allí, Adán y Eva desaparecían, morían, y toda la raza humana de las cuales nosotros descendemos también no existiríamos. Entonces el Señor ya desde el Edén, apenas cayó Adán y Eva, el Señor aplicó la gracia. De tal manera, como dice Romanos 5:20, donde abundase el pecado, sobreabundase la gracia. Ahora, ¿cuál es el beneficio o resultado de recibir la gracia? De ser privilegiados, bendecidos por Dios, porque Él nos da la gracia.
¿cuál es el beneficio para aquel que acepta? Bueno, el versículo de Efesios 2:8 lo dice claramente, la salvación eterna, porque por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8. Ese es el resultado de recibir la gracia de Dios. Ahora bien, otro detalle importante. ¿De qué manera Dios da? ¿De qué manera Dios otorga la gracia? ¿Cuál es la manera? ¿Cómo utiliza el Señor algún instrumento, alguna persona para dar la gracia? ¿Cómo es eso? Bueno, hay varios versículos. Vamos a leer, por ejemplo, Juan 1:17, que lo dice bien claro, cómo el Señor otorga o cómo el Señor da la gracia al hombre y a la mujer que cometieron pecado, pero por la gracia del Señor son salvos. Dice así Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiere decir entonces que el Señor nos da la gracia a través de Jesucristo. La gracia es otorgada por medio de Jesucristo, porque allí hay un versículo que lo voy a leer, que ya lo conocen ustedes, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros sabemos este versículo, lo repetimos varias veces, pero no sé si ustedes lo analizan bien, el sentido que tiene. Así que vamos a hacer un pequeño análisis para que se entienda bien. Aquí hay 4 elementos que nosotros tenemos que distinguir en este versículo para que nos quede bien claro. Primero y principal está Dios. De tal manera amó Dios. Y Dios es el dador de la gracia, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Así que Dios es el que da la gracia. Bueno, la gracia, ¿qué es? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Bueno, aquí el versículo dice que la gracia de Dios es dar a su Hijo unigénito en propiciación por los pecados. Es decir, Él manda a su Hijo para que muera en nuestro lugar, porque la ley de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Ahora bien, si nosotros pecamos, tenemos que morir. Esa es la consecuencia de violar la ley de Dios. Pecar es violar la ley de Dios, transgredir la ley de Dios. Pero como Él nos da su gracia, nos da a Cristo Jesús. ¿Qué hace Cristo Jesús? Muere en nuestro lugar. Y al morir Él en nuestro lugar, nosotros quedamos libres, tenemos vida. Vida eterna en Cristo Jesús. Así que 2 elementos que estamos viendo aquí. Dios es el que da la gracia. La gracia consiste en dar a su Hijo unigénito en propiciación. Luego tenemos a Jesucristo. En este versículo está Jesucristo, el Hijo unigénito. Es el medio por el cual Dios otorga o da la gracia. Y finalmente está el elemento clave en este versículo. Y es el que cree, para todo aquel que cree en Cristo. Porque si nosotros no creemos en Cristo, si nosotros no ejercemos la fe, no tenemos fe en el Señor, no tenemos fe en Cristo, no tenemos fe en la palabra, no tenemos fe en los mandamientos, no tenemos fe en las promesas del Señor, entonces Dios no nos puede dar la gracia. Así que esa condición es muy importante. Creer, ejercer la fe en Cristo. Y de esa manera el Señor nos da la gracia. Así que los 4 elementos. Dios es el dador de la gracia. La gracia es dar a su Hijo unigénito en propiciación del pecado. Jesucristo es el medio que Dios utiliza para dar la gracia. Y luego el 4 elemento es para todo aquel que cree. El que ejerce la fe en Cristo,
Ese es el que recibe la gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Efesios 2:8. Porque fíjese una cosa, ¿por qué no es por obra? Como dice el versículo, ¿por qué no es por obra? Porque nosotros somos seres pecadores, tenemos naturaleza pecaminosa y no tenemos nada bueno que ofrecerle a Dios, porque todo lo que nosotros le podemos ofrecer son cosas, está contaminada de pecado. Por más cosas buenas que nosotros podamos hacer, están contaminadas por el pecado. Porque imagínense que si Dios abriera esa puerta y dijera, bueno, ahora ustedes se salvan por obra. Bueno, el que tiene mucho dinero va a hacer grandes obras. A lo mejor se compra toda una imprenta y imprime libros y regala libros. Y nosotros no tenemos ese dinero para hacer eso. Y entonces a lo mejor nosotros podemos comprar 10 libros y repartir 10 libros, por decir algo, un ejemplo. No podemos hacer nada. Entonces el otro que puede hacer mejores y más grandes obras que nosotros va a tener como más éxito ante Dios. Por eso Dios prescinde de la obra. La obra es consecuencia de haber sido salvados por Dios. Vamos a obrar en armonía con Dios, en armonía con sus mandamientos, en armonía con sus promesas, en armonía con su palabra, porque Dios nos salvó primero. Pero esas obras, esa forma de obrar siempre va a estar, mientras estemos en este mundo, va a estar siempre contaminada con pecado. Así que la única forma de salvación instituida por nuestro Creador desde antes de la fundación del mundo es la salvación que se obtiene gratuitamente, única y exclusivamente por la gracia y el amor de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Bueno, si ya les quedó claro lo que es la gracia, ahora tenemos que analizar qué es la puerta, porque el tema de esta mañana es el cierre de la puerta de la gracia. Ya sabemos entonces qué es la gracia, un regalo de Dios. ¿Y cuál es ese regalo de Dios? Su Hijo unigénito, Cristo, dar a Cristo en propiciación por el pecador, por nosotros. Ahora vamos a hablar de la puerta. Y para eso vamos a leer unos cuantos versículos. Así que yo los invito a que me acompañen en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 y 8, que dice lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Quién es el santo y el verdadero? Cristo. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Así que el Señor ha puesto delante de cada uno de nosotros, de cada uno de los seres humanos que han vivido y de los que están viviendo, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos. El Señor ha puesto una puerta delante de ti, abierta esa puerta, y la cual nadie puede cerrar. No hay ningún humano, por más encumbrado, por más poderoso en este mundo, que pueda cerrar la puerta que Cristo puso abierto delante de ti. Cuando Cristo ascendió a los cielos, vamos a ver qué es esa puerta. Y hay puertas en el cielo, hay puertas en el cielo también. Cuando Cristo ascendió al cielo, se abrió la puerta del lugar santo en el santuario celestial. Es decir, cuando Cristo ascendió, entró al lugar santo del santuario celestial. Y comenzó allí su ministerio sacerdotal en el cielo. Y si quieren ver un versículo, lo podemos ver allí en Apocalipsis 4, capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1, donde dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ahora, ¿por qué este versículo se aplica a la puerta del lugar santo?
Porque si ustedes leen, avanzan un poquito más en el mismo capítulo 4, ustedes van a ver que hay un trono y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, dice allí Apocalipsis, versículo 4, 5, por ahí. ¿Y dónde estaban las lámparas de fuego? Estaban en el lugar santo. Por lo tanto, esta puerta que fue abierta en el cielo es la puerta del lugar santo. Pero hay otra puerta más, porque ustedes saben que en el santuario había que pasar del lugar santo al santísimo, que era en el día de la expiación, el Yom Kippur, el día del perdón. Bueno, los que hemos estudiado un poquito la profecía, ustedes saben que en 1844, por la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Y 2300 tardes y mañana equivalen a 2300 días, día por año, son 2300 años, etcétera. Y eso dio como el cálculo profético matemático dio 1844. ¿Y qué pasó en 1844? Se abrió otra puerta en el cielo, la puerta que da del lugar santo al lugar santísimo, en el santuario celestial, donde Cristo inició su última y muy importante función en el cielo antes de regresar a la tierra en majestad y gloria por segunda vez con todo el poder y con todos los ángeles. ¿Dónde está ese versículo? Bueno, vamos a leerlo. Apocalipsis 11:7. Y dice así: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Bueno, vamos a aclarar 2 puntos. El templo de Dios en el cielo es el lugar santísimo. Ese es el templo de Dios. Y si el templo de Dios fue abierto en el cielo, se pudo ver, como dice el versículo, el arca del pacto. ¿Y dónde estaba el arca del pacto? En el santuario terrenal. ¿En qué lugar se ponía el arca del pacto? Donde tenía las 2 tablas de piedra, dentro del arca estaban las 2 tablas de piedra, la vara de Aarón que reverdeció, un gomer de maná puesto adentro. ¿En qué lugar estaba? Estaba en el lugar santísimo. Por lo tanto, el lugar santísimo es lo mismo que el templo de Dios en el cielo. O el templo de Dios en el cielo es el lugar santísimo en el cielo. Se abrió esa puerta y Cristo comenzó, como dije recién, la última función muy extremadamente importante antes de venir a la tierra, que es el juicio investigador. Los que hemos estudiado un poquito saben que es el juicio investigador. Así que hay otra puerta. No. Pero entonces, ¿qué simboliza o qué representa la puerta? Porque vino con su mamá hoy. Bueno, hay 2 versículos ya le contaste que están en el capítulo 10 de Juan, del Evangelio de Juan, donde nos dice claramente qué representa esa puerta. Versículo 7 del capítulo 10 de Juan dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, dice Cristo Jesús. Cristo es la puerta. En el versículo 9 del mismo capítulo 10 de Juan dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Así que la puerta representa o simboliza a Cristo Jesús. Ahora tenemos que unir las 2 cosas, la gracia y la puerta. ¿Qué significa entonces una puerta abierta delante de ti? ¿Qué significa? Para responder esto tenemos que unir las 2 cosas, la gracia y la puerta. La puerta es Cristo y Dios otorga la gracia por medio de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Cristo es la puerta y por medio de Cristo Dios imparte su gracia. Entonces, una puerta abierta delante de ti significa que la oportunidad de salvación
está disponible para ti. Repito, la puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Solamente el Señor puede cerrar. Ningún humano, por más encumbrado y poderoso en este mundo, puede cerrar esa puerta que es Cristo Jesús y por el medio del cual Dios te da, te otorga la gracia. Nadie la puede cerrar. Eso, si está abierta, significa que está disponible para ti, para toda persona que cree en Cristo Jesús. Porque hay una condición humana y es la fe, es creer. Si la persona no cree, por más abierta que esté esa puerta, la persona no va a cruzar esa puerta. Pero cuando la persona cree en Cristo, no solo que va a Cristo, sino que recibe la gracia de Cristo para hallar salvación en Cristo Jesús. Por lo tal, Cristo está ahora intercediendo por los pecadores arrepentidos en el cielo, en el lugar santísimo. Como dice Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Todo el que va a Cristo, va a la puerta que es Cristo, recibe la gracia de Dios por medio de Cristo. Entonces Cristo va a mediar, va a interceder, va a abogar, es decir, va a cumplir funciones de abogado. El abogado defiende en las Cortes Celestiales, que se inició en 1844, va a defender los casos de aquellos que lo han aceptado a él como Salvador, que han aceptado la gracia de Dios que es dada, que es otorgada a través de él. Y va a salvar a las personas que ejercen la fe en Cristo Jesús. Ahora, esas personas pueden cometer pecado. Nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús, ¿podemos cometer pecado? Y claro que sí. Vivimos en un mundo de pecado, tenemos naturaleza pecaminosa. Lo que abunda en este mundo es pecado, pero tenemos a Cristo. Y Primera de Juan 2:1 dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Es decir, si nosotros pecamos, que de hecho lo hacemos, ya sea de palabra, ya sea por pensamientos, por pensar mal en alguien o pensar algunas cosas que no son apropiadas de alguien, o hablar mal de alguien o de algo, o hacer algo con premeditación contra alguien, todo eso es pecado. Pero si nosotros creemos en Cristo Jesús, vamos a desechar todas esas cosas, no las vamos a hacer, pero siempre va a aparecer algo por ahí porque el enemigo nos va a poner trampas y nos va a hacer caer y vamos a pecar. Pero ¿qué tenemos nosotros como creyentes? A Jesucristo, nuestro intercesor, nuestro abogado. Vamos a Él, confesamos nuestras faltas y pecados y el Señor nos limpia con su sangre preciosa. Y entonces volvemos a recibir la gracia de Dios. El punto clave acá, o la persona clave aquí, en esta situación de este mundo de pecado y de nosotros, hombres y mujeres con naturaleza pecaminosa, es Cristo. Cristo es la puerta y Dios da la gracia a través de Cristo. Por eso dice un versículo allí en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El único nombre es Cristo Jesús, porque Él es la puerta y Dios otorga la gracia por medio de Cristo. Tenemos que ir a Cristo. No hay otra forma de salvación. No podemos ir a otra persona porque no hay salvación en otra persona, solamente en Cristo Jesús, porque Dios da la gracia a través de Cristo Jesús.
Entonces, si te ha quedado claro ahora lo que representa Cristo y que la gracia es dada a través de Cristo por medio de la fe en Él, repito, la puerta representa a Cristo y Dios otorga la gracia a través de Cristo. Si eso ya te quedó claro, entonces ahora vamos a entender estos dos conceptos. El primer concepto es: la puerta de la gracia está abierta. Y de hecho lo está en este momento. Para todo el mundo está abierta. Para todas las personas está abierta la puerta de la gracia. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo aún continúa con su ministración en el santuario celestial como sumo sacerdote, intercediendo y abogando por cada pecador arrepentido, quienes por medio de la fe han aceptado el sacrificio expiatorio de Cristo, nuestro Señor, de tal manera que somos candidatos para ser salvados por la gracia de Dios. La puerta de la gracia en estos momentos está abierta, permanece abierta. La salvación por medio de la fe en Cristo Jesús está aún disponible. Pero sabe una cosa, que un día, y esto es muy pronto, la puerta de la gracia se va a cerrar. ¿Qué significa entonces que la puerta de la gracia se cierra? Bueno, significa que Cristo cesa su ministración en el santuario celestial. Si Él ahora, en estos momentos, está obrando en el lugar santísimo del santuario celestial, está defendiendo los casos de aquellas personas que lo han aceptado a Él como Salvador personal, han aceptado su sacrificio. Si Él está intercediendo y está revisando los libros para ver quién va para el reino de los cielos y quién se queda, entonces, que la puerta de la gracia se cierre significa que Cristo termina de hacer esa función en el cielo. Cristo deja de interceder, deja de abogar por la raza humana caída. Ya no hay más casos que Él va a analizar. Si alguien se fuera a arrepentir, cosa que es muy extraño, porque cuando el Señor termina todo y pronuncia las palabras, hecho está, consumado es. El Señor lo sabe todo. Y Él sabe que a partir de allí nadie va a buscar de Dios. Porque llega un momento que las personas se definen a favor de Dios o en contra de Dios. ¿Ves? Y entonces el Señor sabe cuándo es ese momento. Y a partir de allí se cerró la puerta de la gracia, se cerró su mediación, su intercesión, ya no aboga por ningún caso más. Pero vamos hipotéticamente, vamos a pensar, vamos a decir que una persona se arrepiente después que la puerta está cerrada. Pues si la puerta se cerró, esa persona ya no tiene más oportunidad de salvación, porque la puerta de la gracia se cerró. Si hay un momento para buscar de Dios, es ahora, en este momento. Hay que buscar de Dios, hay que entregarse a Dios, hay que autoanalizarnos, ver cómo nuestro carácter va evolucionando y educarnos a través de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, de las promesas de Dios, para que nuestro carácter vaya asemejándose al carácter de Cristo. Porque el Señor no va a venir y a un carácter rebelde, de un instante para otro, lo va a cambiar. No.
Por eso el Señor nos entrega la vida, nos entrega este tiempo para que nosotros comencemos una vida nueva en Cristo Jesús. Y en esa vida nueva tiene un comienzo, pero tiene también una continuidad hasta el resto de nuestros días. Y nuestro carácter se va a ir adaptando, va a ir cambiando, se va a ir educando, se va a ir perfeccionando a el carácter de Cristo. Y eso lo logramos a través de estudiar la palabra de Dios, a través de insistir en seguir a Cristo, pese las dificultades y los problemas y las angustias y las carencias que nosotros y las aflicciones que nosotros podemos estar experimentando en este mundo. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo para que nuestro carácter sea semejante al de Cristo Jesús. Hay una cita de Elena G. de White que dice que si nosotros contemplamos a Cristo Jesús, vamos a adaptarnos a lo que nosotros estamos contemplando, nos vamos amoldando, nos vamos transformando a el carácter de Cristo Jesús si nosotros contemplamos a Cristo Jesús. Si nosotros contemplamos otra cosa, entonces nos vamos a adaptar a esa otra cosa que nosotros estamos contemplando. Mire, en estos momentos la puerta de la gracia está abierta. Pero ya dijimos que un día, y eso es muy pronto, porque nosotros estamos viviendo en este mundo ahora los momentos finales y ustedes si miran para los costados, ustedes se van a dar cuenta que todo lo que está sucediendo en todos los niveles, nivel político, nivel religioso, nivel moral, todo eso están dando señales de que Cristo va a cerrar la puerta de la gracia. Las señales en la tierra, terremotos y inundaciones y todo ese tipo de cosas están dando las señales de que Cristo en muy poco tiempo va a cerrar la puerta de la gracia. Pero antes de cerrar la puerta de la gracia, y recuerde lo que dice Apocalipsis 7, cuando Él cierra, nadie puede abrir. La puerta está abierta delante de ti y nadie la puede cerrar. Pero cuando Él cierra, nadie la puede abrir. Por más fuerza militar que haya aquí de alguna persona en este mundo, no puede abrir la puerta que Cristo cerró. Pero en este momento está abierta. Y entonces nosotros podemos acudir a Cristo y decidir por Cristo. Si hay alguno aquí que no ha tomado esa decisión, hay en estos momentos la oportunidad disponible, la puerta está abierta para ir a buscar de Cristo y hallar gracia, la gracia de Dios, y sabiendo que el resultado de recibir la gracia de Dios es la salvación en Cristo Jesús. Pero ¿qué va a suceder? ¿Cómo nosotros nos vamos a enterar de que la puerta de la gracia se cierra? Eso está en el futuro y un futuro cercano. Bueno, mire, antes de que se cierre la puerta de la gracia, va a haber una confrontación entre dos días. El día verdadero del Señor, que es el Shabbat, que es el séptimo día de la semana, que lo conocemos como el sábado, en oposición al falso día, que quieren llamarle día del Señor también, y que es el primer día de la semana, que lo conocemos como el domingo. Va a haber una confrontación. Y Dios va a permitir eso. ¿Por qué? Porque ese va a ser el llamado final para su pueblo que
es pueblo, pero no está apercibido porque está en Babilonia. Y va a tener la oportunidad de aprender en ese momento de que todas las cosas buenas que esa persona, ese hombre o esa mujer haya hecho en Babilonia, creyendo que estaba siguiendo al Dios verdadero, va a tener la oportunidad de decir, si el séptimo día, el sábado, es del Señor, pues me voy con el Señor. O decir, no, yo me quedo como estoy, me quedo con el primer día de la semana para adorar a otro Señor, que no es el verdadero Señor. Tiene que haber eso. Primero, las personas tienen que tomar una decisión. Y en esa decisión se va a cumplir lo que está en Apocalipsis 7:3. Apocalipsis 7:3, que es el sellamiento. El sellamiento de la última generación que van a estar vivos en este mundo lleno de conflicto, con mayor situación complicada de la que estamos viviendo hoy, que ya es bastante complicada, pero se va a complicar más todavía. Entonces, las personas van a tomar una decisión para vida eterna o para muerte eterna. Si ustedes van al versículo 3 de Apocalipsis 7, hay un ángel que le dice a los otros 4 ángeles que están sosteniendo los vientos, le dice, no hagáis daño en la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, el que acepta a Dios aceptando su día santo, Dios le va a poner un sello de salvación y un sello de protección. Pero aquellos que rechacen ese ofrecimiento de Dios, la gracia de Dios, porque al rechazar el día que Dios estableció para su adoración, están rechazando todo lo que viene de Dios. Están rechazando su palabra, están rechazando los mandamientos, están rechazando la gracia de Dios, están rechazando las promesas de Dios, están rechazando a Dios. Entonces la persona, si elige el día falso, pues la persona quedó destituida de la gracia. Primero entonces viene la confrontación de 2 días, el verdadero contra el falso, y Dios va a permitir eso para sellar a sus fieles hijos, a los siervos de nuestro Dios, según Apocalipsis 7:3. ¿Y qué va a pasar en el cielo? Mientras eso sucede en la tierra, ¿qué pasa en el cielo? En el cielo, Cristo, en el santuario celestial, pronuncia las palabras, hecho está, tal como lo dice allí Apocalipsis 16:17. Y salió una gran voz del templo del cielo, fíjese, del lugar santísimo, el templo dijimos que era el lugar santísimo, del trono, diciendo, hecho está. Cuando pronuncia Cristo esa palabra, la corte celestial, donde está el Padre, donde están los millares y millones de ángeles asistiendo al Padre, asistiendo al Hijo, y también de testigos, los seres de otros mundos que están allí de testigos, se disuelven, se termina, aquello queda vacío. Así que el juicio investigador terminó cuando Cristo pronuncia esas palabras, hecho está, el juicio investigador se terminó. Quiere decir que la puerta de la gracia se cerró, porque ya terminó el sellamiento en la tierra. ¿Y qué viene después? Después que eso sucede, se sueltan los vientos. Acuérdese que Apocalipsis 7, del 1 al 3, hay 4 ángeles que sostienen los vientos y viene un quinto ángel y le dice, espérese un momento. No suelten los vientos todavía. Tenemos que sellar a los siervos de Dios primero. Y después que los sellemos, entonces los vientos se sueltan. ¿Y qué significa
que los vientos se sueltan. Los vientos no es el aire que está soplando fuerte. Es un símbolo de ¿qué? Un símbolo de conflicto, un símbolo de guerra, un símbolo de problema. Y problema, dice Daniel 12, como nunca hubo en este mundo, ni lo habrá, porque ya después el mundo se termina, no lo va a haber, no va a haber un conflicto así. Así que comienza una gran tribulación como nunca lo hubo antes. Y comienzan a caer también las 7 plagas postreras. Porque ya se habrá terminado todo. Se habrá terminado de predicar el evangelio aquí en la tierra. Y Cristo en el cielo habrá dejado de obrar, de ministrar como mediador e intercesor por aquellas personas que se arrepintiesen. Y entonces el Señor va a pronunciar una declaración que se encuentra en Apocalipsis 22:11, que dice lo siguiente: el que es injusto, el que es inmundo, va a continuar en esa misma condición, porque ya tomó la decisión de no seguir a Cristo, de no recibir la gracia de Cristo, va a seguir siendo injusto e inmundo. Eso es lo que va a seguir. Pero el que ama a Dios, el que es justo, el que es santo, el que se ha apartado de este mundo para Dios, entonces continuará sellado y va a continuar el proceso de santificación, porque ya está sellado. La corte celestial se disuelve entonces y Cristo se retira del templo en el cielo, cierra para siempre la puerta de la gracia y entonces se prepara para venir por segunda vez en majestad y toda la gloria del Padre, la gloria del Hijo, con todo el poder, con todos los ángeles, va a venir aquí a la tierra para llevar a su pueblo que ya lo selló. A los muertos que selló, los despierta para vida eterna. Y a los vivos que selló, los transforma en un abrir de ojo y los dos grupos se unen en el aire con Cristo y luego se van 7 días hasta el mar de vidrio, dice los escritos de Elena G. de Juan. Mire, como Noé, en los días de Noé, dice Mateo 24:37, que va a ser así la venida del Señor. Noé estuvo predicando durante 120 años, cortando árboles, martillando, cortando madera y dando martillazos, uniendo madera con madera para construir el arca. Pero era una forma de predicar, porque le preguntaban, ¿y tú por qué estás haciendo esto? Y él decía, porque va a venir un diluvio, va a empezar a llover, va a venir agua, y la gente no creía. Y creyeron, bueno, algunos sí creyeron y se murieron antes. Por ejemplo, Matusalén se murió poco antes de que se cerrara el arca y era un creyente. O sea que antes de comenzar el diluvio, habían algunos creyentes y sellaron para siempre la salvación en Cristo Jesús. Pero después se cerró la puerta y ya no había manera. Noé no podía abrir la puerta del lado de adentro. Y Dios, los que estaban afuera no podían abrir la puerta porque Dios mandó su ángel y cerró la puerta del arca. Y es, digamos, un ejemplo de cómo se cierra la puerta de la gracia en nuestras vidas ahora. Ahora, tengo que aclarar que hay 2 formas de que se cierre la puerta de la gracia. Una es esa, que Dios se retira del santuario celestial y terminó la corte celestial, se disolvió y ahí se cerró la puerta de la gracia en forma definitiva para todas las personas vivas, porque para los muertos la puerta de la gracia se cierra cuando la persona baja al descanso. Una persona que falleció hoy, bueno, es para esa persona que falleció hoy o falleció ayer, la semana pasada, lo que sea,
para esa persona, la puerta de la gracia ya se cerró en el mismo momento que la persona expiró, en el mismo momento que la persona falleció. Esa es una manera de que la puerta se cierre. La otra es cuando el Señor la cierra en forma definitiva para todo el mundo. Pero la puerta de la gracia está abierta en estos momentos para todo ser humano. Ningún humano la puede cerrar porque Cristo abrió esa puerta y esa puerta está delante de cada ser humano. No importa dónde está la persona, no importa qué nacionalidad en la tierra tiene, no importa qué nivel social tiene, no importa qué nivel económico tiene, no importa en qué condición se encuentre. A lo mejor es una persona que está hundida en algún vicio, en alguna cosa pecaminosa, no importa. Para esa persona también la puerta está abierta. Para esa persona también está abierta. Así que es decisión de la persona encaminarse a esa puerta, que es Cristo, y recibir la gracia que Dios otorga por medio de Cristo. Pero hay una puerta más de la cual no he mencionado hasta ahora. Y es la puerta de nuestro corazón. Y esa puerta, sí, nosotros la podemos abrir y la podemos cerrar. El Señor tiene poder para abrirla y cerrarla, pero el Señor va a respetar tu decisión. Por lo tanto, el Señor no te va a obligar a que tú abras la puerta. El Señor sí está bien cerquita de tu puerta, bien cerquita de tu mente, de tu corazón, y te está llamando para que tú tomes la decisión de abrirle la puerta a Cristo Jesús. Y cuando tú le abres la puerta a Cristo Jesús, entonces Él va a entrar y dice que va a cenar contigo y tú con Él. Van a tener un momento de armonía, un momento de diálogo, un consenso. Y el Señor te va a guiar por el camino que tú debes andar. La puerta de la gracia está abierta. Si no has tomado la decisión por el Señor, hoy es el día, ahora es el momento en que tú puedes decidir por Cristo Jesús para que el Señor te salve por su gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de ustedes.